Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. El vídeo de hoy lo que voy a hacer es continuar con mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y esta vez ha llegado el turno de los Brooklyn Nets. Los Nets son un equipo que este año han entrado en playoffs, en la zona baja, pero tenían lesionado a su mejor jugador en Kevin Durant y Kyrie Irving, su segundo mejor jugador, solo jugó 20 partidos, o sea que es muy probable que el año que viene sea totalmente diferente y van a tener que prepararse para eso. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y haré así, voy a empezar. Como decía, los Nets ahora mismo tienen una situación extraña. Tienen muchísimos jugadores cobrando bastante, por lo que a nivel salarial están muy ahogados, así que tampoco tienen mucho margen de maniobra. Es posible que tengan que plantearse intercambiar a alguno de sus jugadores para librar algo de esos salarios, hablaré de ello después. Y al mismo tiempo tienen una elección decente de draft, no la suya propia, sino la de Filadelfia, por lo que tienen varias opciones que tomar, pero en general todas implican gastar mucho dinero y en la situación actual, y como va a ser la NBA el año que viene, donde posiblemente no haya público, no sé hasta qué punto van a seguir yendo a tope e intentar realmente convertirse en el mejor equipo de la conferencia o si se van a quedar en un punto intermedio y no van a hacer mucho más de lo que tienen ahora mismo. Vamos a hablar un poco de esas cosas, primero de la situación financiera del equipo y de las cosas que tienen, luego de los jugadores bajo contrato y hablaré un poco de mis propuestas para el draft en caso de que draften. Ahora mismo los Brooklyn Nets tienen 140,3 millones de dólares comprometidos en salario. 140 millones de dólares, lo cual los pone ya por encima del límite salarial y del impuesto de lujo, incluso con lo que cada contrato que firmen, cada millón extra que sumen, son más de, si no me equivoco, es como triplicar lo que está pagando, o sea que estamos hablando de un gasto enorme de dinero. Es verdad que si no me equivoco, el propietario de los Nets es uno de los propietarios de Alibaba, la empresa más grande de China, o sea que hay dinero. Pero aún así, la NBA sigue siendo un negocio y no sé hasta qué punto estará ese propietario y la junta directiva dispuesta a gastar. Tienen solo, debido a que están sobre el impuesto de lujo, la excepción para equipos que están sobre el impuesto de lujo, que es de 5,7 millones de dólares en vez de los 9,7 habituales, y aparte de eso podrían fichar jugadores con la mínima del veterano. En el draft tienen la elección 19, que es la de Filadelfia, su pick sería el 17, pero lo tiene Minnesota, y la elección 55 de segunda ronda. Vamos a hablar de los jugadores que tienen bajo contrato y de cara al año que viene tienen un total de 12 jugadores bajo contrato. Esos jugadores ordenados por salario son Kevin Durant, Kyrie Irving, Caris LeVert, Taurean Prince, Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan, Garrett Temple, Jarrett Allen, Nazem Musa, Luwawu Cabarrot, Rodion Kurucs y Nicholas Claxton. Entre esos jugadores, el único contrato un poco dudoso es Garrett Temple, que tiene una opción de equipo de 5 millones de dólares. Esa opción podrían no tomarla con el fin de eso, de aligerarse 5 millones de dólares, pero al mismo tiempo Temple ha sido un jugador que ha jugado bastante este año y si es un equipo que quieren competir, no es una estrella ni mucho menos, pero es un jugador sólido de rotación, un veterano que tira bien de tres y puede formar parte del equipo, o sea que probablemente acepten esa opción para mantenerlo bajo contrato por mucho que les cueste. Luwawu Cabarrot tiene un contrato garantizado por la mínima y después de lo bien que juega en la burbuja, yo me plantearía mantenerlo, aunque eso cueste, pero es verdad que menos de 2 millones de dólares que cobra como 1,9 millones de dólares, no vas a poder pagar por otro jugador y creo que se va a merecer una oportunidad de formar parte del fondo de la rotación por lo menos. Y va a tener un total de 5 agentes libres, como veis hay 12 jugadores bajo plantilla, 5 agentes libres, lo cual es mucho más de los 15 habitual, pero por la situación de la burbuja muchos de los jugadores principales de los Nets no fueron porque firmaron otros jugadores, así que es una situación rara. De hecho hay más agentes libres, pero no los voy ni a mencionar porque no van a volver. Esos 5 agentes libres, el más destacado sin lugar a dudas es Joe Harris, luego está Wilson Chandler, Jamal Crawford, que lo ficharon para la burbuja, Tyler Johnson y Chris Chiosa. Entre estos jugadores tengo dudas, pero hay que tener en cuenta que para empezar, aun si no draftearan y no hicieran nada más, solo podrían renovar a 3, dado que ya tienen 12 huecos ocupados, a menos que decidan cortar a Garrett Temple o a Luwawu Cabarrot. Joe Harris lo tienen que mantener, pero va a ser muy complicado. Lo bueno, de momento, por lo menos Joe Harris ha dicho que quiere quedarse en Brooklyn, o sea que tal vez esté dispuesto a aceptar un descuento, pero estamos hablando de uno de los mejores triplistas de la NBA, un jugador que mejora año tras año, que tiene 29 años, está en el mejor momento de su carrera y que muchos equipos van a querer, porque al final un jugador que no necesita el balón en las manos y es capaz de anotar triples de manera consistente y aún por encima como defensor es decente, pues tiene mucho valor. Obviamente van a tener, yo haría una propuesta de renovación, los Nets han dicho que lo quieren renovar, pero implica todavía pagar bastante más de esos 140 millones de dólares. Debido a eso, a ninguno de los otros jugadores lo renovaría. Wilson Chandler no ha jugado bien este año, Jamal Crawford fue bonita la historia, pero no es un jugador que a estas alturas vaya a contribuir a un equipo como este. Tyler Johnson no lo ha hecho mal, la verdad es que jugó bastante bien en la burbuja,
Pero el problema que tengo con Tyler Johnson es que es un jugador que para funcionar bien necesita el balón en las manos. No es un buen triplista, no asiste, promedia un poco más de 2 asistencias por partido en su carrera. Y estamos ante un equipo que va a tener a Kevin Durant, Kyrie Irving, Caris LeVert y Spencer Dinwiddie. Si no hacen ningún tipo de intercambio, no van a tener suficientes balones para sus jugadores principales, no van a tener un balón para Tyler Johnson, incluso desde el banquillo, porque hay suficientes jugadores para liderar la ofensiva desde el banquillo entre Dinwiddie y LeVert. O sea que para mí es un jugador que una vez vuelven los jugadores principales se vuelve innecesario. Y Chris Chiosa jugó bien como jugador de dos bandas, sería interesante mantenerlo, pero creo que ese hueco va a estar mejor ocupado ya sea por un jugador drafteado este año o por un jugador que fichen como agente libre y que sea más experimentado y sea más adecuado para un equipo compitiendo por ganar un anillo. Vamos a hablar un poco de las necesidades de los Nets de este año. Para mí necesita un ala pivot porque creo que Kevin Durant, habrá que ver cómo vuelve, esperamos que vuelva bien, pero creo que va a volver, que le va a ir mejor jugar en la posición de alero, que va a resultar menos física que la de ala pivot, o sea que seguro que se intercambia entre las dos posiciones, pero para la posición de ala tienen bastantes jugadores, pero no tienen ningún alero bastante grande que se puedan enfrentar bien con los ala pivots principales de la NBA, exceptuando Durant, así que creo que un refuerzo en ese aspecto les vendría bien. Necesitan triples, un equipo que... También porque le ha faltado Kevin Durant, que mejora el ataque de cualquier equipo, y Kyrie Irving apenas ha jugado. Pero es un equipo que ha sido mucho mejor equipo defensivo que ofensivo, y sobre todo a nivel de triple, pese a tener a Joe Harris, han sido uno de los peores equipos en porcentaje de 3 de la NBA. Si pierden a Joe Harris, la cosa se va a volver incluso más preocupante, así que creo que deberían mantenerlo y no les vendría mal conseguir reforzarse más en ese aspecto. Necesitan defensa de perímetro. Jerry Allen es un muy buen defensor, pero aparte de eso, tienen jugadores decentes. Taurean Prince no es mal defensor, por ejemplo, pero al final en el perímetro, Kyrie Irving no es un buen defensor. Kevin Durant era muy buen defensor, pero no sé yo hasta qué punto va a estar este año preparado para defender a un nivel muy alto. Dinwiddie no es un buen defensor, LeVert es decente. Digamos que realmente les falta un poco ese jugador principal de perímetro capaz de defender un poco, y no sé si lo podrán conseguir en la agencia libre. Y necesitan jugadores off-ball, porque como decía antes, ya tienen suficientes jugadores que necesitan el balón en las manos. Lo que necesitan son role players que sean capaces de tirar de 3 y, si es posible, aún por encima jugar defensa. Vamos a hablar de las renovaciones. Para mí solo hay una. Podrían hacer una extensión de contrato ya de Jerry Allen, pero sinceramente tienen tantos salarios que pagar que yo ahora mismo no me mojaría con eso. Los esperaría el año que viene cuando sea un agente libre restringido. Los Nets son bastante buenos negociando renovaciones. Hicieron un contrato genial para el equipo a Dinwiddie, uno también muy bueno a LeVert, así que no creo que lo vayan a hacer mal en ese aspecto, pero no creo que sea el momento de ponerse con ello. Y el jugador fundamental que tienen que traer de vuelta, como decía, es Joe Harris. Joe Harris, si estáis viendo ahora sus números, ha promediado en 31 minutos de juego 14 puntos con un 42% desde 3 en casi 6 triples intentados. Eso es lo fundamental que aporta Joe Harris. Mide 1,98 m, juega de alero y podría jugar eso de escolta alero, pero tiene muy buen tamaño en general para moverse entre esas posiciones, y es un triplista de élite que está en el mejor momento de su carrera y va a tener mucho mercado. Lo bueno es que, como decía antes, quiere quedarse en Brooklyn, o al menos eso parece, pero como mínimo van a tener que pagarle por encima de la excepción de mid-level, porque los 9,7 millones de dólares de la excepción de mid-level, casi cualquier equipo de la NBA va a querer ofrecérselo. Va a haber equipos con margen salarial que podían pagarle más, y ahí es donde la cosa se puede poner complicada, porque tal vez algún equipo esté dispuesto a ofrecerle 15 millones al año o algo así. Yo le haría una oferta de 12 millones por 4 años, 48 millones de dólares. Creo que Joe Harris se merece más, pero esta situación va a ser rara, no sabemos cómo va a ser el límite salarial, no tantos equipos van a tener dinero, y parece que está contento en Brooklyn, así que tal vez esté dispuesto a aceptar algo así. Cobraba menos de 8 millones este año, o sea que es una subida considerable, aún así, esos 12 millones al año. Pero que no sorprenda que si los Nets quieren mantenerlo, acaben teniendo que pagarle algo más cercano a los 14 o 15 millones de dólares al año, y si ese es el caso, creo que van a tener que tal vez utilizar su pick de draft para librarse de un contrato como el de Taurean Prince, o intentar sacar valor de Caris LeVert por un jugador que cobre menos, o de alguna forma aliviar su situación financiera, porque realmente es muy densa esa cantidad de salarios que tienen que pagar. Vamos a hablar del draft, como decía, que no sorprenda que los Nets o intercambien fuera de este draft porque tal vez no quieran un rookie para este año, o utilicen su draft para intentar hacer algún tipo de intercambio o algo así, pero yo voy a plantear opciones en el caso de que draften y pretendan utilizar esos jugadores. Para mí un jugador ideal en esta posición de 19 que todavía podría estar disponible es un jugador del cual he hablado ya en el vídeo anterior, y es Josh Green. Josh Green es un prototipo de 3&D, un alero de 1,98 m, 19 años de edad, ha tirado un 36% en su único año en la universidad. Como veis, no ha tirado tantos triples, solo 3, pero tiene una buena mecánica, tiene buena pinta y es un jugador muy atlético que va a cumplir su función, y creo que podría contribuir el primer año. No va a necesitar el balón en las manos, tiene potencial a la larga un poco como creador físico y muy atlético, pero esto no es el rol que cumpliría en los Nets ahora mismo, pero creo que podrían darle uso, y es un jugador que muy posiblemente esté disponible. Otra opción que voy a plantear, que
Es casi seguro que va a estar disponible en la elección 19 y de hecho tal vez les interese intercambiar hacia abajo para conseguir algún asset adicional, porque si quieren a este jugador no me sorprendería que esté también en la posición 25 o 26, dado que se estima que puede ser drafado entre la elección 20 y 40, y ese jugador es Desmond Bane. Desmond Bane al final es un jugador que ya ha jugado 4 años en la universidad, tiene 22 años, ya veis la imagen, es un tanque, físicamente está más que preparado para la NBA, es un buen defensor, el mayor problema es que es un T-Rex, tiene los brazos tiene menos envergadura que altura, cosa muy poco habitual en un humano normal y poco habitual, sobre todo un jugador de baloncesto de élite, pero pese a ello eso es un jugador que defiende muy bien, es muy fuerte y es un gran triplista. Los números aquí llaman la atención, pero tened en cuenta que al final era el jugador principal de su equipo en TCU. Esto no es lo que va a hacer en la NBA, no creo que vaya a ser un anotador nato ni nada así, esos 16 puntos por partido son excesivos, pero como veis, más de 6 triples intentados por partido, un 44% desde 3, es un jugador que ya es un jugador muy maduro, tiene mucha experiencia, no creo que tenga potencial de mejorar mucho más, pero creo que puede ser un role player sólido que contribuya desde el primer año. Y tal vez a la larga incluso tenga margen de desarrollarse y convertirse en un jugador un poco del estilo de Eric Gordon, capaz de anotar, hacer drives en línea recta y penetrar a canasta cuando tenga opción, generarse un poco su propio tiro, junto con eso, un físico muy fuerte y jugar buena defensa. Aún así, seleccionarlo de 19 me parece una posición un poco alta, por lo que no sería mala opción para los Nets en este caso intercambiar hacia abajo, que además así le pagarían menos de salario. Y ahora voy a plantear dos opciones de jugadores que no jugarían este año los Nets, que drafearían o bien para tener el equipo y que se desarrollen en él o para que sigan en Europa. La primera opción es un jugador del cual creo que no he hablado nunca, que es Jaden McDaniels. Jaden McDaniels es posiblemente un jugador que debería estar en el top 5 del draft si simplemente nos fijáramos en talento. Tiene todos los atributos del mundo para ser un jugador de élite. Se trata al final de un alero de 2,6 metros, solo tiene 20 años, ha jugado un año en la universidad, que al final no quiero ser excesivo porque esta comparación es mala para cualquier jugador, pero es un jugador que se puede comparar con Kevin Durant o en una versión más pobre con Brandon Ingram. Es un alero muy alto, muy largo, muy atlético, capaz de botar el balón, capaz de tirar, de generar su propio tiro, al final es un anotador nato. Pero tuvo un año muy decepcionante en la universidad. Como veis, 13 puntos, 6 rebotes y siendo el jugador principal de su equipo con un 34% en tiros de 3 y 4 triples intentados. Sus porcentajes de tiro no son buenos, le falta mucho peso, mucho cuerpo para jugar en la NBA, pero también le faltaba y en cierto modo le falta a Kevin Durant, pero precisamente me gusta la opción de que lo draften aquí porque es uno de esos jugadores que puede a la larga convertirse en uno de los mejores jugadores del draft y que podría estar aprendiendo precisamente de Kevin Durant. Yo a McDaniels no le daría minutos, lo tendría en la G-League todo el año seguramente, pero como jugador proyecto es una opción que me parece muy interesante. Y hablando de jugadores proyectos, la otra opción para mí sería Poku, Alexei Pokusevski, el jugador del cual ya he hablado varias veces, que juega en el Olympiacos B en la liga griega, que es al final un jugador que tiene un potencial infinito, pero su físico está muy lejos de estar preparado para la NBA, pero al final es eso, es un jugador de 2,13 metros, capaz de botar el balón, de asistir, de generar juego, de botar, juega de alero, lo tiene todo, pero no lo tiene todo para contribuir ya, o sea que yo si drafearía un jugador como este sería básicamente para mantenerlo en Europa y esperar que dentro de un par de años sea un jugador que pueda llegar a los Nets y contribuir. Y vamos a hablar ahora de opciones de agentes libres. Como veis, la plantilla está bastante ajustada, o sea que en caso de contratar a un agente libre sería solamente a uno y yo lo haría o por la mínima del veterano o como mucho por una parte de la excepción de mid-level, pero no mucho. O sea, ni siquiera los 5,7 millones de dólares, porque esos 5,7 millones de dólares realmente son bastante más debido a los impuestos, pero hay varias opciones. Un jugador que como a la pivot a mí me gusta mucho, no como a la pivot titular, pero sí como jugador de rotación, es Jeff Green. Jeff Green ha tenido un año malo en Utah al principio y después un año totalmente de redención al final de la temporada en los Rockets, donde jugó de maravilla. Es un jugador ahí que ya es súper experimentado, tiene 34 años de edad, es un ala pivot de 2,3 metros, es muy atlético, es versátil a nivel defensivo. No es un tirador de élite, pero es capaz de tirar, ha tirado por ejemplo un 34% de 3 este año. Y al final lo que va a hacer es eso, cumplir su rol, no va a necesitar el balón en las manos, va a ser capaz de defender bien y ayudar con el rebote un poco y al final con la versatilidad defensiva que aporta. Y en ataque pues va a cumplir su función, va a estar quieto en la esquina, va a espaciar el campo y va a anotar triples cuando los tenga abiertos en ocasiones. Yo a Jeff Green, teniendo en cuenta que ha jugado bastante bien en Houston este año, le ofrecería un poco más de la mínima, 3,5 millones de dólares en vez de los 2,1 si no me equivoco que podría ganar, y creo que esto podría ser suficiente para ficharlo porque al final con su edad no creo que tantos equipos le vayan a querer pagar más de estos 3,5 millones de dólares.
Voy a plantear ahora otra opción de un jugador que es un ala pivot puro, que ha jugado bastante mal este año y por eso es posible que quiera un contrato por la mínima con el fin de tener un año mejor y posiblemente ganarse un contrato mejor el año que viene. Y ese jugador es Patrick Patterson. Patterson ha jugado en los Clippers y de hecho no ha jugado nada en playoffs. Jugó 9 minutos en total en todos los playoffs de los Clippers, lo cual indica que se cayó de la rotación. Estamos hablando de un ala pivot de 2,3 metros, al igual que Jeff Green, mucho menos atlético, pero es un tío grande, es un buen reboteador. Este año los Clippers apenas ha jugado, como veis, 13 minutos de juego, 5 puntos por partido, pero ha tirado un 39% desde 3 y es un jugador que a lo largo de su carrera siempre ha sido consistente desde 3. Precisamente por eso, simplemente por su capacidad espacial del campo y que es un cuerpo grande, un jugador por la mínima para tener el fondo del banquillo y sacar en ocasiones cuando haga falta o cuando haya alguna lesión, no me parece una mala opción. Otro jugador que quiero plantear, ya no son a la pivot, es verdad, pero al final como role player que no necesitan el balón en las manos y que podría jugar un poco de escolta o alero, este jugador yo, si lo fichara, sería sobre todo en el caso de que hagan algún tipo de intercambio donde o Dinwiddie o Levert ya no estén en el equipo y haya un hueco más en esa rotación entre escoltas, aleros, pseudobases que van a tener los Nets, porque si no, realmente no creo que vaya a tener cabida, pero es Corneli. Corneli ha jugado poco este año en Dallas, es verdad, pero en general es un jugador ya muy experimentado, tiene 35 años, pero es un escolta de 1,96 m, o sea que puede jugar también de alero en la NBA actual. Y que es un 39% desde 3 en su carrera, o sea, siempre ha sido un buen triplista. Este año en promedio un 45% desde 3, pero apenas ha jugado, es algo a tener en cuenta. Pero al final es un jugador que es un defensor decente, físicamente ya no es lo que era, entonces ya no va a defender a nivel de élite ni mucho menos, pero es un defensor decente, es capaz de espaciar el campo, capaz de tirar de 3, no va a necesitar el balón en las manos y no creo que vaya a cobrar más de la mínima. El veterano ha ganado bastante de un contrato demasiado grande que le ofrecieron los Knicks en su momento, ese contrato ya se ha acabado y creo que ya está totalmente entrando en el ocaso de su carrera. Y una última opción rara, pero que creo que podría funcionar, es Frank Kaminsky. Kaminsky ahora mismo no es un agente libre, tiene una opción del equipo de los Phoenix Suns de $5 millones. Ya hablé de él en mi vídeo de los Suns, yo creo que Kaminsky no se merece estos $5 millones y yo si fuera los Suns lo cortaría. Y en caso de cortarlo y que se convierta en agente libre, no por la mínima, creo que tal vez necesite un poco más Kaminsky, pero creo que como jugador de rotación podría ser útil para los Nets por dos motivos. Para empezar, tienen a DeAndre Jordan y Jarrett Allen, sí, pero su tercer base center es Claxton, que es un jugador que al final es muy joven todavía y tal vez no estén convencidos de darle minutos en momentos importantes en caso de que alguno de los dos centers se lesione durante unos partidos. Y aparte, Kaminsky, aunque sea un jugador de 2,13 metros, que no es hiperágil, sí que es capaz de jugar un poco de ala pivots por su capacidad de tirar de 3. Por eso en ocasiones podría cubrir una posición de ala pivot como suplente, jugando 15 minutos o algo así, un poco en el rol de Kelly Olynyk en los Heat, y creo que podría funcionar en ese aspecto. Tiene 27 años de edad, mide 2,13 metros, es un jugador que es decente, no destaca nada exceptuando por el hecho que es capaz de tirar de 3. Este año ha tirado un 33%, que no es ninguna maravilla, pero es capaz de como mínimo anotar y generalmente tira mejor que ese 33%. Y con su tamaño va a tener un poco de versatilidad a nivel de su posición, podría jugar de center o de ala pivot en ocasiones, y creo que es una pieza extra un poco diferente que podría ayudar a los Nets si llega a estar disponible. Yo le haría una oferta de solo un año y $4 millones, un poco menos de esos 5 que ganaba, pero algo que creo que podrían permitirse pagar, y creo que sería eso, un jugador interesante como opción puntual para ciertos partidos. Y estas han sido mis opciones para agencia libre, draft, renovaciones, etcétera, de los Brooklyn Nets. Ahora voy a hablar un poco de cómo sería para mí la plantilla si todo saliera de acuerdo a mis planes. Y como veis, la plantilla básicamente estaría compuesta por Kyrie Irving, Caris LeVert, Joe Harris, Kevin Durant y Jarrett Allen. Yo tendría a Joe Harris como parte del quinteto titular, porque si añades a Spencer Dinwiddie tienes a 4 jugadores de 5 que necesitan el balón. Y en el banquillo tendría a Dinwiddie, Josh Green, que es el rookie que yo drafearía en caso de que todos los que he dicho estuvieran disponibles, Taurean Prince, Rodion Kurucs, DeAndre Jordan, Jeff Green, que es el agente libre que ellos ficharía, Garrett Temple, al cual yo mantendría, Musa, Lubabu Cabarrot y por último Nicholas Claxton, que es un jugador proyecto que puede que a la larga acabe siendo un center decente, pero a día de hoy no creo que esté demasiado preparado, sobre todo para jugar minutos importantes en playoffs. Y bueno, esto ha sido mi plan para los Brooklyn Nets. Como veis, no tienen demasiado margen de maniobra. Puede que incluso hasta en ocasiones sea hasta mala opción para ellos utilizar su draft, porque necesitan un poco de flexibilidad y tal vez tengan que mover algún contrato. Pero desde luego es un equipo que aún, como están ahora mismo, sobre todo si renuevan a Joe Harris, van a ser un equipo muy interesante el año que viene en la conferencia este. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.